Feliz sábado, mis apreciados hermanos y hermanas. Esta es la lección de escuela sabática para el día 30 de julio de 2022. Estamos iniciando una nueva lección que termina esa fecha. Es la lección número 5, cuyo título es Calor Extremo. Pero la introducción de la lección del día de hoy, sábado 23 de julio, vamos a estudiar qué concepto podemos tener de Dios cuando nos somete o permite que seamos sometidos a duras pruebas. Son algunas de las preguntas que vamos a ser respondidas en el estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. ¿Cuál fue el resultado de estas pruebas en personas como Abraham o Job? ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel cuando fue sometido a ellas? ¿Qué puede ayudarnos a pasar por estos crisoles y salir victoriosos sin que esto distorsione nuestros pensamientos acerca de Dios? Bueno, la lección de esta semana está dividida en dos grandes secciones. La primera de ellas, sometidos a calor extremo. Y analizaremos los crisoles de diferentes personajes bíblicos. El primero de ellos, el crisol de Abraham. Segundo, el crisol de Israel. Tercero, el crisol de Job. Abraham, Israel y Job pasaron por extremos calores, sometidos a calores extremos. Y la última parte de la lección, sobreviviendo al calor extremo, hablaremos de la consolación y la presencia de Dios. La introducción para el día de hoy, calor extremo. Lección 5 para el 30 de julio de 2022 y hoy sábado 23 de julio. En nuestro versículo para memorizar se encuentra en Isaías capítulo 53 y versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mientras su esposa estaba en el lecho de muerte, el famoso escritor cristiano C.S. Lewis escribió: no es que corra mucho peligro, eso creo, de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. La conclusión que temo no es, pues al fin y al cabo, Dios no existe, sino, pues así es Dios en realidad. Cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, apreciados hermanos y hermanas, algunos rechazamos a Dios de cuajo, o sea, de cajón. Otros, al igual que Lewis, nos vemos tentados a cambiar nuestra visión de Dios e imaginar todo tipo de cosas malas acerca de Él. La pregunta es, ¿cuán candente se puede poner esto? ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimente sus hijos, su pueblo, a fin de lograr su propósito final de moldearnos a la imagen de su Hijo, de acuerdo a Romanos 8:29? Echemos un vistazo a la semana. ¿Por qué crees que Dios está dispuesto a correr el riesgo de que quienes desean conocerlo y amarlo lo malinterpreten? ¿Hasta qué punto crees que Dios está dispuesto a que lo malinterpreten para moldearte a la imagen de su Hijo? Entonces no se nos olvide, apreciado amigo y hermano, en esta semana veremos dos grandes temas. Los tres personajes sometidos a calor extremo: Abraham, Israel y Job, y luego veremos cómo ellos sobrevivieron o cómo se puede sobrevivir al calor extremo, la consolación o el consuelo y la presencia de Dios en nuestra vida. Esta será una lección muy importante, muy práctica. Calor extremo, cómo estos personajes bíblicos pudieron sobrevivir. Abraham, ¿cómo pudo sobrevivir Israel? ¿Cómo fue el crisol de Abraham, el crisol de Israel y el crisol de Job? Y por último, ¿cómo podemos consolarnos en toda tribulación? Y además, ¿cómo podemos
lograr que la presencia de Dios sea una realidad en nuestra vida. Y aunque pasemos por el calor extremo, Dios nos permita, mis queridos hermanos y amigos, solo aprender las lecciones de purificación, lecciones de madurez y lecciones de brillo, de transformación en nuestra vida. Feliz sábado para cada uno de nosotros. Bendiciones.